Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi compañero Cosío y yo, Serna, quien les habla, les expondremos acerca de la industria del cemento. Por ello, primero empezaré dando una breve introducción acerca del cemento a través de la historia. Desde los tiempos de las antiguas Grecia y Roma, y hasta mediados del siglo XVIII se empleaba la cal como conglomerante para las construcciones. Este conglomerante no posee la cualidad de endurecer bajo el agua cuando se hidrata, es decir, no es hidráulico. Estos materiales fueron la base para la construcción en Europa hasta 1756, fecha en la que se descubrió el primer conglomerante hidráulico debido a la necesidad de construir en zonas marinas y que resistan la acción agresiva del agua de mar. La base de cemento moderno a escala industrial, con una base más científica, fue establecida en 1855 por Charles Johnson. Aquí podemos observar la imagen, al emplear temperaturas suficientemente altas para clinkerizar la masa de arcilla y caliza. También sobre algunos aspectos económicos y energéticos. Primero, en la economía mundial, como podemos observar en la tabla, se encuentra representada el consumo, producción y balanza comercial a nivel mundial entre los años 2014 y 2018. El consumo es que representa el 1,8% del crecimiento anual en el año 2016, lo que representó una notoria recuperación después del decrecimiento del 2,4% anual experimentado en el 2015. En la economía del Perú, en este gráfico, se encuentra representada el consumo per cápita de cementos en los países vecinos en el año 2017. Nosotros nos encontramos en el tercer lugar con un consumo per cápita de 322 kilogramos por persona. Ahora los dejo con mi compañero Cosío. Eficiencia energética. La eficiencia energética tiene doble efecto. Por un lado, se reducen los consumos energéticos y los costos asociados a dichos consumos. Y por otro lado, la empresa reduce el impacto ambiental de sus operaciones por emisiones de CO2 evitadas, en un escenario de responsabilidad social económica, RSE, que mejora su posicionamiento en el mercado global según esta información del Ministerio. Esta definición está dada por el Ministerio de Energía y Minas. El consumo de energía en la industria cementera, como se puede ver en el gráfico, está dado por un 89% de combustibles y un 11% de electricidad en su distribución. Consumo de energía eléctrica por proceso. La tabla nos dice que el proceso que más consume es la molienda de cemento, el envasado, con 41%, seguido por el chancado y el triturado molienda de crudo con el 32% y la homogeneización, el precalcinado y la clinkerización por 21%. El gráfico nos dice que la distribución de energía térmica se da en un 96% se consume un 96% de la energía térmica en la clinkerización y un 4% de la energía térmica se consume en el precalcinado. Las fuentes de energía. La industria del cemento consume gran cantidad de combustibles por los requerimientos de energía térmica en el clinker principalmente. Los hornos en general consumen carbón bituminoso al 30%, coque de petróleo al 30%, aceite de petróleo un porcentaje de 20%, gas natural un porcentaje de 8% y combustible alternativo un porcentaje de 12%. Consumo específico de energía. Es el consumo de energía por unidad de producto terminado y es el indicador usado para medir la eficiencia energética de una planta. En el Perú, este valor es de 4.000 megajoules por tonelada de clinker en promedio. Y bueno, depende y para ser más específico por proceso, bueno, sí depende del proceso, ¿no? Porque hornos de vía ahumada me da 5.000 o 6.000 y largos vía seca me da hasta 5.000, por ejemplo. En este caso, más específico aún de la energía térmica. Es el consumo de energía térmica por cada producto terminado y está representado por el consumo de combustible por cada unidad de producto terminado. En promedio representa un 75 o 80%. En este caso, el carbón bituminoso representa un promedio de uso de 942 megajoules por tonelada de clinker, al igual que el cobre y petróleo. Mientras que esos son los que más conducen, los que más aportan energía. Y el que menos aporta energía es el gas natural, con 251,2 megajoules por tonelada de clinker de consumo específico de energía, proporcionando 3.000, y en total viene a ser en promedio 3.140.
megajoules por tonelada de clinker de todo el proceso de energía térmica, el consumo de energía térmica, que representa entre el 75 y 80% del consumo específico promedio total, según el Ministerio de Energía y Minas. Por otro lado, el consumo específico de energía eléctrica es el consumo de energía eléctrica por un producto terminado y está representado por el uso de la electricidad, ¿no? El consumo de la electricidad por cada unidad de producto terminado. Como podemos ver en las tablas del 2020 en las barras, en total se tuvo de enero a noviembre 678,54 gigavatios por cada tonelada de clinker producida. Como podemos ver en la gráfica de barras marrones, entre marzo y mayo hubo una contracción, hubo una menor demanda de energía producto de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno para combatir la COVID-19. Pero mientras de junio a noviembre se produjo un aumento, digamos una recuperación de la demanda de energía con respecto a los meses de enero y febrero. Esto dado por la reactivación económica. En el Perú, su promedio representa un 25%. En este caso sería en un promedio de 860 megajoules por tonelada de clinker, ¿no? por dar otra equivalencia. Le doy el paso a mi compañero Serna. Bien. Siguiendo con los principales insumos, entre los principales insumos naturales tenemos la caliza, una roca sedimentaria compuesta en forma predominante por materiales de carbonato, principalmente carbonatos de calcio y de magnesio. También la arcilla, que es una roca sedimentaria compuesta constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldspato, como el granito. Y la marga, que es una roca sedimentaria compuesta de arcilla y caliza, que se utiliza para abonar terrenos pobres en calcio y para la fabricación de cementos. En la siguiente tabla podemos observar la composición de diferentes calizas, margas y arcillas, en la que podemos observar que el mayor contenido de óxido de calcio está presente en las calizas, mientras que el mayor contenido de óxido de silicio está presente en las arcillas. Por eso, la elección en pares se realiza con caliza, marga, o si no, caliza y arcilla. Lo dejo con mi compañero Cosío. Propiedad del cemento. Entre las propiedades físicas del cemento está la finura, que determina en gran medida la velocidad de hidratación, el desarrollo del calor de hidratación a la retardación y adquisición de resistencia del cemento. La consistencia normal, que es aquella que indica el grado de fluidez con que se puede manejar la pasta de cemento, y se determina con la aguja de Vicat. Densidad, se determina por la relación entre la masa de una cantidad dada y el volumen absoluto de esta masa. Lo normal suele ser de 2.90 gramos por centímetro cúbico. Superficie específica del cemento. Se determina haciendo pasar una cantidad definida de aire por una muestra preparada en una determinada forma. Esta depende del tamaño y después de la distribución de tamaños de las partículas. Propiedades mecánicas. Fuerza compresiva. La fuerza del cemento, bueno, esto es una medida de control de calidad, ¿no? Estas pruebas de resistencia se realizan en una mezcla de mortero de cemento. Para este fin, se utilizan cubos de cemento de concreto. Calor de hidratación. El cemento reacciona tan pronto como se agrega el agua en la hidratación. Aquí el cemento genera calor. Y este calor está influenciado por los ingredientes del cemento, la finura del cemento y la relación agua-cemento también. Solidez. El cemento tiene una tendencia a contraerse cuando está endurecido. Consistencia. Se refiere al agua requerida para producir pasta de cemento plástico para un cemento particular. Gravedad específica. Es necesaria para calcular la masa del volumen deseado de cemento. Tiempos de fraguado. Describe la rigidez de la pasta de cemento, es decir, determina el cambio de estado fresco a estado endurecido. Y expansión en autoclave. Nos garantiza que el cemento va a presentar expansión por algunos compuestos como el óxido de magnesio. Y por último, la resistencia a la compresión, ¿no? Que este sello se efectúa
con cubos de arista de 5,08 centímetros. Y se van ensayando durante un día, 3 días, 7 días o 28 días, según esta imagen de aquí, que viene a ser con altas presiones. Le dejo el paso a mi compañero Serna. Entre los principales cementos tenemos al cemento Portland, que es un cemento hidráulico producido por pulverización de un clínker parcialmente fusionado por piroprocesamiento, que consiste principalmente en silicatos de calcio hidráulicos cristalinos. En su composición estándar requerida, por ejemplo, como podemos observar en la tabla, para el cemento Portland tipo 2 y tipo 2A, se requiere un 20% en porcentaje de óxido de silicio, un 6% en alúmina y un 6% en óxido férrico. También se requiere un 6% para todos los tipos de óxido de magnesio. En sus requerimientos físicos, vamos a observar que se requiere un contenido máximo de aire en el mortero para los tipos 1, 2, 3, 4 y 5. Y uno mínimo para lo del 16% para los tipos 1A, 2A y 3A. La finura de la superficie específica en metros cuadrados por kilogramo tenemos que es 160, excepto para los tipos 3 y 3A. En la expansión de autoclave tenemos un 0,8% para todos los tipos de cemento. Y ahora lo dejo con mi compañero Cosío. Proceso de producción de cemento. Todo empieza con las materias primas. El proceso de fabricación de cemento se inicia con la extracción de las materias primas naturales. Son la caliza, la arcilla y la manga. En las canteras que están próximas a la planta. La forma con la que se hace es por explosión de anfo, ubicado a 14 metros de profundidad. Luego, las materias primas son recogidas por cargadores frontales de 10 metros cúbicos y transportadas por camiones de 50 toneladas para el caso de la caliza y 90 toneladas para la manga o la arcilla, ¿no? O material estéril hacia el triturador, hacia el triturador, hacia el machaqueo también, se le dice de esa manera. Allí la trituración de la roca se realiza por 2 etapas. Inicialmente se procesa una chancadora primaria, del tipo con que se puede reducir a un tamaño máximo de 1.5 metros hasta 25 centímetros. El material se deposita en un parque de almacenamiento. Seguidamente, luego de verificar su composición química, pasa a la trituración secundaria, reduciéndose su tamaño a 2 milímetros aproximadamente. El material triturado se lleva a la planta propiamente dicha por sitios transportadoras, depositándose en su parque de materias primas. De aquí se dividen 2 procesos, vía húmeda y vía seca. En la vía seca se puede lograr una prehomogeneización inicial por apilamiento del material, ya sea caliza, marga o etcétera, y extracción tomando secciones transversales de toda la pila. Y esto por último tiene que quedarse almacenado en silos o tolvas, ¿no? Y luego en el proceso de vía húmeda se hace algo similar, pero en este caso los componentes de materias primas se van a mezclar con agua añadida. Van a mezclar con agua y van a formar una pasta. Y bueno, de ahí pasamos, y de ahí viene la dosificación en el paso del proceso húmedo, ¿no? Actualmente las dosificaciones se establecen fijando la saturación en cal y los módulos de fundentes y silicatos también. Cada hora se toman muestras de clínker y que determinan la saturación de la cal y
y también se corrigen algunas cosas, se corrige o se puede tener el proceso para corrección, siempre y cuando haya por lo menos 0,2% de carbonato de calcio o 1% de carburo de calcio también. La baja saturación de la cal es del 90-95%, cuando es baja saturación, y cuando es alta saturación, 95-98%. Luego pasamos al proceso de molienda. Luego pasamos al proceso de molienda. En el molienda se da de dos formas, de dos formas principales, ¿no? Vía húmeda y vía semihúmeda, que es un mismo proceso, y es lo mismo, bueno, parecido, no igual, es el mismo proceso. Y en el caso de vía seca y de semiseca, que viene a ser un proceso similar, ¿no? En los dos viene a ser similar. En los hornos de vía húmeda o semihúmeda se emplea la misma forma, que es la molienda húmeda. Los componentes para lograr esta molienda húmeda, los componentes de las materias primas se muelen junto con agua añadida para formar una pasta. Y para lograr la finura requerida de esta pasta se suele utilizar los sistemas de molienda en circuito cerrado. Esta pasta que sale del proceso requiere, aparte de un proceso de mezcla y homogeneización que veremos más adelante, para lograr la óptima composición del crudo antes de ser enviada al horno. Esta pasta se puede almacenar en bolsas, en tanques o en silos. Necesita un crudo de 35-40% en agua. Y en el caso del proceso de vía seca o semiseca, aquí las materias primas se muelen y se mezclan juntas para formar una mezcla homogénea. Para los sistemas de horno seco y semiseco, los componentes de materias primas se muelen y se secan hasta formar un polvo fino, haciendo uso principalmente de los gases calientes de salida de horno, o la salida del aire en el enfriador de clinker. Y si tienen materias primas con alto contenido de humedad, se puede necesitar un lugar auxiliar para proporcionar calor adicional. En la molienda de vía seca, pues se emplean separadores de aire y además que se tiene un crudo con menos del 1% de humedad. Le doy paso a mi compañero Serna. Ahora sigue la alimentación del horno. Primero se realiza la alimentación del combustible. Algunos de los más usuales son el petróleo o el carbón pulverizado. A partir de estos combustibles se originan cenizas de compuestos de sílice y aluminio, que se combinan con las materias primas, formando parte del clinker, lo que influye en la composición del crudo. Las altas temperaturas de los largos tiempos de permanencia de los gases en el horno implican un potencial importante para la destrucción de los compuestos orgánicos. Esto permite emplear combustibles a los residuos de otras industrias. Por ejemplo, en las industrias agrícolas y ganaderas se pueden emplear harinas, grasas animales o biomasa. En las industrias del caucho se pueden emplear lodos industriales, lodos de depuración, de aguas residuales, aceites disolventes, neumáticos, residuos de papel, residuos de plástico, etc. La mayor parte del combustible que se alimenta al horno, o sea, el 65 a 85%, tiene que estar finamente molido, como el carbón y el coque de petróleo, mientras que el resto puede alimentarse por puntos alternativos al quemador sin pulverizar, como los neumáticos. El combustible de bajo contenido de compuestos volátiles necesitará una trituración y molienda más fina. Después tenemos la alimentación propia del crudo. En el proceso seco, las materias primas son trituradas y secadas para formar un crudo o harina. El crudo se alimenta al horno con precalentador o con precalcinador, o más raramente a un horno largo de vía seca. En el proceso semiseco se produce el proceso de granulación, que es cuando la harina seca se paletiza con agua y se alimenta a un precalentador de parrilla delante del horno o un horno largo equipado con cadenas. En el proceso semihúmedo, la pasta de crudo y agua se filtra, lo que viene a ser el proceso de filtración, y las tortas de filtro son extruidas en forma de gránulos.
lo que viene a ser el proceso de extrusión, que se alimentan bien a un precalentador de parrilla o bien directamente a un secador de tortas de filtrado para la producción de crudo. En el proceso húmedo, las materias primas, a menudo con alto contenido de humedad, se muelen con agua para formar una pasta bombeable. La pasta es alimentada directamente al horno o previamente se pasa por un secador de pasta. Después de realizar los diferentes procesos de homogeneización del crudo en la vía húmeda, la pasta suministrada al horno debe aproximarse al 34% de humedad y en la vía húmeda un 15%. Asimismo, en la vía semiseca, los gránulos deben contener entre 8 y 10% de humedad. Después viene el proceso de clinkerización. El clinker de cemento Portland se obtiene por sinterización de una mezcla homogénea de mezclas primas, como caliza, arcilla, arena y compuestos de hierro, obteniendo usualmente óxido de calcio, óxido de silicio, alúmina y óxido férrico. Esta mezcla se calienta hasta llegar a los rangos en la temperatura de sinterización y se forman nuevos compuestos. El clinker de cemento Portland es un material hidráulico que se debe estar constituido al menos en 2/3 de su masa por silicatos de calcio, estando constituidos el resto por fases de clinker, el cual contiene aluminio, hierro y otros compuestos. La primera fase del clinker tenemos el silicato tricálcico. Es el compuesto con mayor contenido de óxido de calcio, que determina de modo decisivo la mayoría de las propiedades del cemento, ya que endurece y alcanza una gran resistencia cuando se muele finamente y se mezcla con agua hasta formar una pasta. La segunda fase tenemos el silicato tricálcico, que se forma por reacción en estado sólido entre óxido de calcio y la sílice. También se pueden producir a partir de caliza pura y cuarzo. El silicato tricálcico puro funde a 2070 grados centígrados, liberando óxido de calcio. Es metaestable en torno a los 1250 grados centígrados y se descompone en óxido de calcio y silicato dicálcico. La descomposición solo ocurre a niveles de enfriamiento muy bajos. Por lo tanto, el clinker de cemento que contenga óxido de hierro debería ser calcinado y enfriado en condiciones oxidantes por debajo de los 1250 grados centígrados. La tercera fase tenemos el silicato dicálcico. Se produce cuando el clinker de cemento no está totalmente saturado de óxido de calcio. El silicato dicálcico funde a 2130 grados centígrados y se forma a temperaturas inferiores a 1000 grados centígrados. Estas mezclas crudas, ricas en arcilla por reacción en estado sólido, cristaliza en 4 modificaciones, de las cuales la más densa se transforma en la menos densa, por debajo de 500 grados centígrados. Esta conversión es la razón por la cual el clinker de cemento rico en silicato dicálcico puede disgregarse cuando se enfría lentamente. Sin embargo, los clinkers de cemento calcinados a más de 1200 grados centígrados no suelen disgregarse porque las diferentes modificaciones a altas temperaturas se estabilizan mediante la incorporación de iones magnesio, sodio, potasio, aluminio y fósforo. Tenemos la siguiente fase, el ferrito aluminato tetracálcico, que contribuye poco al endurecimiento hidráulico y la reactividad hidráulica disminuye al aumentar su contenido. El ferrito aluminato tetracálcico contiene la mayor parte de hierro y aluminio contenidos en el clinker de cemento. La siguiente fase que tenemos es el aluminato tricálcico, que es el compuesto que contiene óxido de calcio en las fases de aluminato. El aluminato tricálcico puro cristaliza en forma cúbica y el retículo puede incorporar diferentes iones en disolución sólida. La simetría de cristalización cambia de cúbica a ortorrómbica y monoclínica debido a la incorporación de metales alcalinos, lo que resulta en una reactividad hidráulica mayor. El aluminato tricálcico reacciona rápidamente con el agua, pero sus propiedades hidráulicas no son muy acentuadas y mejora la resistencia inicial del cemento. El aluminato tricálcico contiene el óxido de aluminio, que no se combina con el aluminio férrico tricálcico y funde congruentemente liberando óxido de calcio. La cal libre y la periclasa. El óxido cálcico libre y el óxido magnesio libre reaccionan con el agua para formar hidróxido de calcio e hidróxido de magnesio, que ocupan mayor espacio que los óxidos originales. Por lo tanto, pueden provocar expansión dañinas, por lo que todas las normas del cemento limitan su contenido.
Después tenemos el enfriamiento del clínker, que tiene dos principales tareas, que son la de reducir la temperatura. Los enfriamientos rápidos son beneficiosos para el clínker por la reactividad. También para recuperar el calor del clínker caliente. El clínker sale del horno a una temperatura alrededor de 1450 grados centígrados para el precalentamiento del aire empleado en la combustión en el quemador principal. Después sigue la molienda del clínker, una vez enfriado este. Debido a la variedad de tipos de cemento requeridos por el mercado, predominan los sistemas de molienda separador dinámico de aire. Los sistemas de molienda más empleados son el molino de bolas y circuito cerrado, el molino vertical, la presa de rodillos. En el proceso de molienda se agregan los aditivos que le dan las distintas características del cemento. Por ejemplo, la pozolana, que le confiere al cemento mayor durabilidad, ya que ofrece una mayor resistencia a los ataques por aguas puras, carbónicas o con débil acidez. Después viene el almacenamiento. Las condiciones de almacenamiento del cemento deben realizarse en silos estancos, que no permitan la contaminación del mismo. Deben estar protegidos de la humedad y deben disponer de un sistema de apertura para la caja en condiciones adecuadas. Por otro lado, los almacenes de sacos deben ser locales cubiertos, ventilados y protegidos de la lluvia, de la humedad, del suelo y de la exposición directa. En el enfriamiento del clínker se suelen utilizar dos tipos de enfriadores, los enfriadores rotatorios y los enfriadores de parrilla. En los enfriadores rotatorios tenemos el enfriador tubular, que se dispone a la salida del horno. Debajo de este se instala un segundo tubo rotatorio con su propio accionamiento. El caudal del aire de enfriamiento se determina en función del aire requerido para la combustión. También tenemos el enfriador planetario, que consta de varios tubos fijados al horno rotatorio en el extremo de descarga. Los enfriadores van unidos al tubo de horno a lo largo de la circunferencia perimetral y el material pasa a través de ellos de aberturas situadas en el horno. Puesto que es muy complicado extraer aire terciario, el enfriador no es apto para instalar una precalcinación, pero sí puede instalar un quemador auxiliar. También tenemos los enfriadores de parrilla. Los enfriadores de parrilla deslizante que transportan a lo largo de una parrilla en movimiento. Esta parrilla tiene las mismas características de diseño que la parrilla de precalentador. El aire de enfriamiento se insufla en compartimentos debajo de la parrilla, por debajo de ventiladores. Las ventajas de este diseño son una capa homogénea de clínker y la posibilidad de cambiar placas sin parar el horno. También tenemos el enfriador de vaivén convencional, que transporta el clínker en el enfriador de parrilla de vaivén. Se efectúa por el empuje realizado por las placas, pero la parrilla es fija. Por último, en la siguiente imagen se encuentran representados algunos de los principales equipos utilizados en cada proceso de la fabricación del cemento. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias también.